la telemedicina es el proceso a través del cual un médico que está en un punto A se comunica con un paciente que está en un punto B o con un médico que está en un punto B y pueden perfeccionar un tratamiento a través de la tecnología, sea videoconference, una videoconferencia o por teléfono. Normalmente ese concepto conlleva a que en el punto B donde está el paciente haya alguien asistiendo a ese paciente. Por ejemplo, en estos conceptos de telemedicina existen unos equipos que son literalmente unas maletas que las abren y ahí pues hay una especie de monitor a través del cual pues vamos a ver al médico que está en el punto A. Al paciente le pueden tomar la presión, al paciente le pueden hacer ciertos tipos de pruebas que se van a reflejar en esa maleta, en ese maletín, y el médico que está en el punto A va a poder ver esas pruebas. O sea que no es una mera teleconferencia que existe entre el médico y el paciente, donde el paciente le está diciendo cómo se siente, qué se siente, pero el médico no tiene ningún tipo de herramienta ni alguien que lo esté asistiendo, que tenga un cierto grado de conocimiento de medicina, sea una enfermera o un enfermero o un médico o una doctora, que pueda de por sí certificarle al médico que está al otro lado de la pantalla lo que el paciente le está diciendo. Me explico. No es lo mismo yo comunicarme con mi paciente por videoconference y decirle cómo está la herida. Él me puede enseñar la herida, pero yo no la puedo palpar. No sé si está caliente, si está tibia, no sé si está hinchada, no sé cómo está alrededor, pero si tengo a alguien del otro lado de la videoconferencia con el paciente, esa persona que sí tiene un cierto grado de conocimiento médico puede decirme, doctor, la herida está un poco hinchada, está un poco inflamada, ya me da unos indicios de que puede haber una infección. ¿Okay? El paciente tiene fiebre o no tiene fiebre, tiene presión, no tiene presión, pues eso ya me lleva a que yo pueda ofrecer al paciente una alternativa un poco más concreta en cuanto a tratamiento se refiere, de lo que podría ofrecerle cuando es una teleconsulta, que es una y que exclusivamente a través del mecanismo que tiene que ser un mecanismo apropiado. No queremos entrar en lo que son las regulaciones de privacidad y seguridad, pero es importante que los profesionales de la salud entiendan que el mecanismo que vayan a utilizar para comunicarse con sus pacientes tiene que dar ciertas garantías de privacidad y seguridad para que esa comunicación no vaya a ser interceptada por un tercero y de momento aparezca mi comunicación con el paciente donde se está transmitiendo información privilegiada en Facebook, cosa que podría pasar. ¿Okay? Así que los médicos tienen que cuidarse mucho en ese aspecto de lo que es la garantía que le dan al paciente de la seguridad y en la protección de privacidad de la información en términos de cuando está transmitiéndose a través de estas herramientas de telemedicina o telesalud. Volviendo al tema, la telesalud, pues el médico, ya aquí no hay un médico B, aquí solamente es médico y paciente, conecta al paciente a través de esta videoconferencia y empieza a hacerle unas preguntas, pero depende de la apreciación del paciente. ¿Tiene fiebre? Pues, puedo meterme un termómetro a la boca como paciente. ¿Cómo va la herida? Pues no sé, en un dolor de 1 a 5, de 1 a 10. Entonces, ya eso pues no necesariamente podría utilizarse para poder concretamente dar un tratamiento efectivo al paciente que lo necesite. Hay sí servicios que el paciente puede recibir del médico por teleconsulta, que son servicios que no requieren una
una interacción más allá que una conversación, que puede ser la misma conversación que podemos tener en la oficina del médico o a través de un mecanismo de telemedicina. Por ejemplo, doctor, se me terminó la receta. ¿Qué hago? Ah, pues mira, vamos a conectarnos, pues mira, cuéntame cómo estás, cómo te ha ido, te ha dado mareo, no te ha dado mareo. Si no tengo que palparte, no tengo que ver heridas, no tengo que tomarte presiones, no tengo que cualquier otro signo vital importante, pues entonces podríamos hacerlo. Pero ahí depende mucho del juicio del médico, porque el médico está descansando en lo que el paciente le está diciendo. Tenemos pacientes que son más educados que otros pacientes. Tenemos pacientes que no son tan educados y no entienden las cosas de la forma y manera que el médico necesita, que en ese momento que están solos las entiendan. O sea que conlleva un cierto grado de riesgo, si nos vamos a ir al lado técnico de lo que es el concepto legal, de qué riesgo envuelve el concepto de telemedicina y telesalud. La telesalud contiene un cierto grado de riesgo mayor que la telemedicina, que tienes un tercero con el paciente que te está dando y está hablando tu mismo idioma, unas referencias de la condición del paciente muy distintas a la que te pudiera dar el paciente por sí solo, por sí mismo, perdón. Es un concepto nuevo. El tema de mala práctica, de negligencia en lo que es la industria de salud en Puerto Rico ha tenido sus altas, sus bajas, sus interpretaciones. Hay leyes que le han pretendido dar lo que es la mal llamada, a mi juicio, inmunidad a los médicos. Hay médicos que sí tienen inmunidad, que son los que trabajan para el Estado, los residentes de los diferentes programas de residencia en Puerto Rico, que son empleados del Departamento de Salud, tienen inmunidad. Lo que le han otorgado, los beneficios que le han otorgado a estos otros profesionales que están, por ejemplo, en los centros de medicina, los centros académicos, lo que se llama la ley del CEMAR, pues lo que tienen son unas garantías de que los va a proteger los mismos límites que protege el artículo de la ley de pleitos contra el Estado del Código de Seguro. Bueno, no me equivoco, el artículo 2 de ese código. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a corroborar el número del artículo, pues estoy seguro que es el artículo 2 de la ley número 104 del 29 de junio de 1955. Ese fue el que recién enmendado, que vamos a hablar ya mismo de ese tema. Telemedicina es nuevo, concepto totalmente nuevo. Aquí había una ley, hay una ley que regula la telemedicina, que la pusieron, su cumplimiento lo pusieron en suspenso hasta tanto no pase la emergencia, para que los médicos pudieran dar algún tipo de seguimiento a los pacientes, aunque sea por telemedicina, porque no los podían atender en sus oficinas. Hay un elemento de discernimiento que tenemos que tener claro cuando hablamos de negligencia, hablamos de omisión, porque si bien es cierto que nuestro artículo 1802, que es de donde nacen todas estas reclamaciones de responsabilidad o de tratar de imputarle responsabilidad, dice que el que por acción u omisión, o sea, tú o haces algo o dejas de hacer algo, que cause daño a otro, pues es responsable. Yo creo que no tenemos que recitarlo, porque los amigos que nos van a estar viendo se lo conocen de memoria, así que yo creo que no huelga tener que recitarlo. Pero vamos a concentrarnos en el concepto de acción u omisión. Acción es hacer algo, omisión es no hacerlo, pero tenía que hacerlo. Y ese es el concepto básico que hay detrás de una reclamación de mala práctica. Los profesionales de la salud, los médicos, tienen que enmarcar su tratamiento dentro de las mejores prácticas de la medicina, que estén a su alcance
Y dentro del conocimiento general que ellos, a raíz de los años, pues hayan adquirido, y el que escribió el libro dice que este es el procedimiento y este es el tratamiento para la condición específica, pues te tienes que circunscribir a eso. Si te apartas de ahí y no puedes establecer tu defensa de error en el diagnóstico según los criterios que hay para esa defensa, o no puedes establecer la defensa de error de juicio según los criterios que hay, pues tienes que enmarcarte dentro de los parámetros de cuál es el tratamiento que mejor puedes darle al paciente en ese momento, bajo las circunstancias que están ahí, que tienes ahí en ese momento. La telemedicina es algo que es totalmente nuevo. La ley de Puerto Rico no habla de actos de negligencia o lo que tienes o no tienes que hacer. Simple y sencillamente lo que hace es que regula la manera en que tú puedes certificarte para ofrecer servicios de telemedicina. O sea, un proceso más administrativo que otra cosa. Y eso fue lo que le dieron un wave en lo que pasa la emergencia, y por eso es que muchos médicos empiezan a atender pacientes por telemedicina, porque es mejor que por lo menos el médico esté viéndolo y esté atendiendo algo del paciente, aunque no haya un médico al otro lado. Pero el paciente, pues, si hubiese una emergencia, el médico puede capturar esa emergencia en ese momento y decirle, oye, vete a hacer la emergencia porque tienes que ir. ¿Okay? Estoy yendo a la oficina cerrada o estoy operando limitadamente, pero tu caso, a ciencia cierta, a plena luz, como le decimos acá en el argot legal, plain view, pues amerita que vayas a una sala de emergencia. Habiéndote dicho eso, pues tenemos que circunscribirnos a lo que el médico, a los criterios del médico que tenga en ese momento, para poder identificar si en realidad el tratamiento o la condición del paciente, él la puede atender a través de la telemedicina o necesita que el paciente venga aquí. Eso es un criterio bien amplio, bien específico del médico. Acuérdate que el médico dentro de todo este concepto del tratamiento, existe una presunción de que el médico está actuando correctamente, que es la presunción que tiene que rebatir el demandante durante el pleito, y es que viene el perito, etcétera, etcétera. O sea que tenemos que darle el crédito al médico de que cuando el médico entiende que puede utilizar la telesalud, que es lo que más están utilizando, porque en Puerto Rico no hay mucha telemedicina, porque no están debidamente habilitados las estaciones con las maletas o los equipos necesarios para poder hacer telemedicina, como se hace en otras partes del mundo, que nota aparte, tú puedes conectar un médico en una sala de operaciones en Uruguay con el gurú en Ponce, Puerto Rico, para no salirnos de nuestra jurisdicción, ¿verdad? En Ponce, Puerto Rico, el gurú de cáncer de riñón, y a través de telemedicina, el gurú de Puerto Rico puede darle instrucciones al médico que está en Uruguay del procedimiento para que saquen, extirpen ese tumor. Eso en Puerto Rico no hemos llegado a ese nivel. O sea que nos estamos manteniendo a raíz de esta emergencia en que el médico pueda atender al paciente a través de una videoconferencia. Escasamente existen herramientas que pueden transmitirse documentos. Hay algunas herramientas a través de las cuales el médico le pregunta al paciente, ¿te hiciste los laboratorios? Sí. ¿Me lo subes por favor a través de esta herramienta a la red para yo poder verlos? Sí. Hay limitadas, pero hay. Por ahí hay herramientas que sí. Y entonces es un elemento, es una herramienta, perdón, adicional, que a través de ese módulo pues pueden compartirse información y el médico puede tener una información más concreta que meramente el paciente le enseña a través del teléfono. Aquí está mi laboratorio. O sea, un poquito más reliable. Ok, volviendo al tema de la negligencia. Tienes que darle al médico tienes que garantizarle ese elemento de presunción de que él está pasando juicio sobre si el paciente o no debió haber ido a la oficina
al momento de determinar si él omitió el pedirle al paciente que fuera a la oficina. Esto es una cuestión más de omisión. Le debía haber yo pedido o exigido al paciente que fuera a mi oficina o no lo debía haber hecho. No fue lo que hice. No fue no fue que cogí al paciente y le dije, que también puede ser el caso. Pues mira, yo veo que esa herida la veo bien, no está infectada, tómate esto. Y como no palpé la herida y no tenía unos elementos mayores que simplemente ver a través de lo que estamos viendo aquí, te enseño mi mano, tú puedes ver mi herida, bueno, escasamente. Pues quizás tomé una determinación que no iba a tomar si el paciente hubiera estado en mi oficina. ¿Puedo reclamar entonces yo o invocar la defensa de error en el diagnóstico? No sé, pues es que quizás omitiste que debiste haberle dicho al paciente que fuera a la oficina. O sea que ese elemento de permitirle al médico utilizar su criterio para ver qué puede usar o no, o cuándo puede usar o no la telesalud, es uno de los elementos más importantes al momento de poder imputarle algún tipo de negligencia, sea por haber hecho o no haber hecho al médico. No he visto ningún caso por el momento. Obligatoriamente tenemos que hablar entonces de la ley que le pretende otorgar inmunidad, a mi juicio, vuelvo y te digo, mal llamada inmunidad, porque es el proyecto del Senado 1575, que ya la Cámara lo aprobó, le hizo unas enmiendas no sustanciales, está para la firma de la gobernadora. Cuando uno habla, si tú miras el proyecto, el título del proyecto dice, a los fines de extender la inmunidad provista en las acciones por daños y perjuicios por actos de impericia médico hospitalaria a los profesionales de la salud que laboran en instituciones privadas. Pero cuando vas al proyecto, lo que hace es enmienda el artículo 2 de la Ley 104 del 29 de junio de 1955, conocida como Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado. Esa ley lo que hace es que le otorga al Estado la garantía de que nadie los va a poder demandar por más de los límites que impone el artículo 2, que son $75,000 y $150,000. Pues eso mismo es lo que hicieron con los médicos. Si leen el artículo 2 como quedaría redactado, pues entonces lee que además los límites aquí impuestos le serán aplicables a médicos, profesionales y facilidades de salud privadas siempre y cuando la reclamación sea a raíz de servicios dados en apoyo al gobierno relacionados específicamente a una emergencia, que dicha emergencia ha sido decretada por el gobernador o la gobernadora mediante orden ejecutiva, y el servicio no se apartó de la mejor práctica de la profesión. O sea, empecemos a romper esto. Si yo tengo una inmunidad, no me puedes traer un pleito. La inmunidad tienen los que trabajan para el gobierno, los médicos que trabajan en el Departamento de Salud, no los puedes demandar. Demandas al Estado. Demandas al Departamento de Salud, demandas al Centro Médico. Demandas a cualquiera, al programa de residencia, pero el residente no. Porque la inmunidad es un concepto que dice que no puedes demandar. Y si miras la ley, pues dice aquí que este artículo 2 es que se autoriza a demandar. O sea que cuando yo soy médico y a mí me dicen que me van a dar una inmunidad, pues yo pienso que nadie me puede demandar.
Pero la realidad es que te van a poder demandar. Y no tan solo te van a poder demandar, y te van a poder sacar hasta $75,000 o 150,000. Es que vas a tener que pasar por el proceso, porque dice que uno de los requisitos para que aplique, el servicio no se apartó de la mejor práctica de la profesión. ¿Cómo se puede probar eso? Hay que traer entonces un perito a un pleito. Y si ya yo tengo que traer un perito, es que yo estoy metido en un pleito. Y si estoy metido en un pleito, es que me demandaron. Y si me demandaron, no tengo inmunidad. Es como que un juego de palabras ahí medio extraño. Pero a mi juicio, no es una inmunidad, es algo que beneficia a la clase médica, que le da unas garantías de que si durante este proceso utilizaron para quedarnos en el tema de la telemedicina, utilizaron la telesalud y por alguna razón falló su criterio y ese paciente debió haber sido examinado a profundidad y no lo enviaste a sala de emergencia, que te tengo que decir la verdad, los expertos en evidencia tendrán que mirar cómo se va a probar lo que tú le dijiste, porque es la palabra del paciente con la palabra del médico, eso no se graba. Así que el médico puede decir, yo le dije que fuera a sala de emergencia, yo no le dije que se tomara eso. ¿Y cómo lo van a evidenciar? No tenemos un récord, porque la grabación no se da. Escasamente estos programas que utilizan a veces, que es o Facebook o WhatsApp, o el mismo Zoom, pero Zoom lo graba. WhatsApp, pues no lo graba. Y cuando tú terminas la transmisión, no te da ningún documento que evidencie que esa transmisión se realizó. O sea, que el paciente, el médico que quiera zafarse de esto de una manera inmoral e inescrupulosa, si vamos a hablar como hablamos allá en Castilla la Vieja, simplemente dice, yo no lo llamé, yo no hablé con él. ¿Y qué evidencia tiene el paciente? Pues ninguna. Pero, en efecto, la ley la ley autoriza a que puedan demandar al médico. Y va más allá, la ley requiere que se pase prueba sobre si el servicio no se apartó de la mejor práctica de la profesión. O sea que hay que traer peritos y pasarlo por el... A la larga, pues solamente va a poder pagar, va a poder recibir al demandante o 75 o 150,000, dependiendo del criterio. Pero, ¿por qué insisten en meterle el concepto y la palabra de inmunidad? Y pues no sé, de verdad que no sé. Porque tú miras el artículo 2 y a menos que yo tenga el documento equivocado, ahora la verdad, porque bajé el documento que tiene inclusive las enmiendas de la Cámara, que es el que se supone que ya hayan enrolado y esté en Fortaleza, ¿no? O sea, que no sé por qué insisten en llamar inmunidad, pero vamos, ya eso pecata la minuta, como decía mi abuelo. Es que los médicos entiendan y los abogados entiendan que lo que está envuelto aquí es que no se le va a poder reclamar por encima de los límites del Estado. En síntesis, la conclusión que todos debemos tener de todo lo que está pasando es que esto cambió. O sea, ya una acción de mala práctica muy probablemente tenga unos elementos parecidos a antes. No hay quien escribió el libro de COVID, no hay parámetros establecidos en tratamiento. Así que si van a radicar una acción contra un profesional de la salud alegando un daño causado por una omisión o una acción del médico, van a tener que hilar finito, porque para poder probar que se apartó de la mejor práctica de la medicina, van a tener que traer un experto que muchos expertos han dicho que no existe. Porque no hay tratamiento todavía definido. O sea, que se está tratando al paciente on a daily basis, dependiendo de los síntomas que se presenten en ese momento. O sea, que nadie puede a ciencia cierta imputarle negligencia a un médico
que no sea una negligencia tan crasa que el paciente lo llamó 200 veces y él no lo atendió, o simplemente fue tan absurdo que le dijo, oye, tómate una Tylenol cuando debiste haberlo mandado a hacer la prueba, o sea, cosas así ¿verdad? Que están fuera de lo que es el marco moral, ético del médico en cuanto a lo que juró cuando se graduó, ¿no? Pero es bien peculiar el poder en este momento radicar una acción en cuanto a lo que COVID se refiere. Las otras acciones, que el paciente fue a la emergencia y no lo trataron y llegó con la pierna rota y le pusieron el yeso en la otra, o las cosas que lamentablemente pasan, ¿no? Pues eso sí, eso corre igual, pero en este preciso, en el tema en cuanto a telesalud y en cuanto a COVID, deben orientarse para evitar que estemos radicando acciones que puedan rayar en algún grado de frivolidad.